recibieron el llamamiento eficaz, los que se bautizaron fueron nada más 3,000. Entonces, vean, cuando nosotros bautizamos, no bautizamos porque nos resulte agradable o simpático o conveniente. No, bautizamos porque Dios nos lo ordena. Y las personas que se bautizan porque Dios les ordena. Pero aquí hay un problema. Todos somos orgullosos por naturaleza y no nos gustan que nos den órdenes. Esos 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés obedecieron voluntariamente la orden. Les dice Pedro, arrepiéntanse, bautícense. Y al decir voluntariamente, estoy diciendo que no se les presionó. Nosotros no presionamos a nadie para que sea bautizado. Los que se bautizan es porque Dios mismo les ha puesto ese deseo. O sea, Dios nos da el deseo tanto de arrepentirnos. Nosotros somos los que nos arrepentimos, porque Él es el que nos lo exige. Y Él es el que nos da el arrepentimiento. Pero nosotros nos arrepentimos. O sea, no hay ninguna contradicción. Si ustedes no se han arrepentido hasta estas horas, a estas alturas, es porque Dios no les ha dado el arrepentimiento. Una persona se arrepiente no porque quiera arrepentirse, no porque le parezca simpático o conveniente, no. Se arrepiente porque Dios le concede que se arrepienta. Entonces, el mismo que te da un corazón para que te arrepientas, te dará un corazón que pedirá el bautismo. Dios nos da tanto el querer como el hacer. ¿De qué serviría que nos diera una cosa y no la otra? No, nos da las dos. Cuando Cristo hablaba con la autoridad que el Padre le había conferido. Cuando Pedro hablaba estas palabras, está hablando con la autoridad que Cristo le confirió. Y es por eso que cuando Cristo hablaba y cuando los apóstoles hablaban, los fariseos se asombraban. Decían, ¿cómo saben estos letras sin haber estudiado? Cristo hablaba de una manera que sorprendía, dejaba estupefactos a los israelitas. ¿Se acuerdan que en una ocasión mandaron a los alguaciles o los ministriles a arrestarlo? Pero estaba hablando de tal manera que se quedaron absortos, se quedaron asombrados y no lo arrestaron. Y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, no pudimos, dice, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Los rabinos hablaban según la autoridad. Cristo hablaba con autoridad. Hubo un texto que no leyó Mauricio, léanlo, está ahí mismo en Mateo 7. No sé en qué estaba yo pensando cuando le apunté la lista de la lectura. Faltó, vamos a decirlo así, el más importante. Leímos hasta el 28, ¿no? ¿Tienen Mateo 7, 28? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí está hablando acerca del Sermón del Monte. ¿Y qué dice el 29? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, vean, y no como los escribas. Los escribas todos eran viejos, todos eran canosos, de barba blanca y larga. No había rabinos jóvenes. No que fuera un requisito ser un anciano para ser rabino, pero se necesitaba mucha experiencia. Entonces no había rabinos jóvenes. Pero Cristo dice, hablaba con autoridad, dice aquí, no como los escribas. Los escribas apelaban a la autoridad del rabino fulano, del rabino sutano. Dice Jesús luego, ¿oísteis que fue dicho? Por los rabinos. Dice, pero yo os digo. ¿Quién está diciendo eso? Cristo, que tenía 31 años. Dicen, ¿cómo echa por tierra todos los rabinos? Y joven quiere saber más que ellos. No podían soportar eso. Claro, Cristo también tenía barba, o al menos así lo pinta, no se dejaba crecer la barba y ya no se vería tan joven precisamente por la barba, así como Gerardo, ¿no? Ya se ve como de 40, pero apenas tiene 25. ¿No? Los fariseos se asombraban por la forma como hablaba. Cuando les dijo eso, oísteis que fue dicho.
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, eso los dijeron los rabinos. Eso yo no lo dije, dice, yo os digo. O sea, la interpretación que yo les doy de la ley es la correcta. Los rabinos que ustedes conocen, todos están equivocados. Desde la primera vez que Cristo predicó, acuérdense ustedes que trataron de matarlo. Él echaba por tierra todos los convencionalismos, todas las tradiciones, se burlaba de todo eso. Sus enseñanzas eran frescas, pero apegadas a la verdad. Los fariseos pensaban que él venía a abrogar la ley y les dice, no, yo no vengo a eso, vengo a cumplirla. Yo no estoy en contra de la ley. Los que están en contra de la ley son ustedes. La autoridad de Jesús se ve claramente en la conclusión del Sermón del Monte que les acabo de decir, que les hablaba con autoridad. Estas palabras nos hablan del efecto que este sermón produjo en sus oyentes. Acuérdense, el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ese es, en síntesis, todo lo que es el Sermón del Monte. La Biblia, bueno, Cristo hablaba con autoridad, la Biblia también. Aquí pongo por título la autoridad de Jesús, pero está implícita la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras no se parecen a ningún otro libro. Pues yo les he comentado, la primera vez que yo leí la Biblia me espanté. Yo dije, ningún libro habla como este, ninguno. Se nota claramente que hay algo en la Biblia que no hay en ningún otro libro. Cualquier hombre sensato se da cuenta de eso. El Sermón del Monte tiene una terrible advertencia en contra del autoengaño. El autoengaño consiste en leer la Biblia, creer que es la palabra de Dios, creer que la estamos obedeciendo sin obedecerla, creer que somos cristianos sin serlo, creer que somos buenos cuando Dios nos ve como malos. No hay engaño más fuerte que este, más grande que este. Todos los demás engaños palidecen en comparación con este. La Biblia habla con autoridad. ¿Ustedes alguna vez leyeron a Shakespeare? ¿A Miguel de Cervantes? ¿A Platón? Ninguno de ellos habla con autoridad. Ninguno. Sí, dicen cosas sorprendentes, cosas increíbles, pero ellos no hablan con autoridad. Ellos sugieren, opinan, tienen sus ideas, tienen sus teorías, pero ellos no dan órdenes. Y Cristo da puras órdenes. La Biblia habla con autoridad, Cristo habla con autoridad. El apóstol Pedro y todos los escritores del Nuevo Testamento lo hacen de esa manera. Entonces, si nosotros creemos que detrás de estas palabras está la misma autoridad de Dios y no obedecemos, eso será terrible. Las personas que leen la Biblia y no la obedecen lamentarán haberla leído. Una persona puede tener en su casa 3, 4, 5 Biblias diferentes, de diferentes versiones, pero no obedecer lo que está escrito, mal negocio. ¿Para qué quieres la Biblia en tu casa si no la obedeces? Las palabras que Cristo pronunció son únicas, son incomparables, son terribles, son maravillosas, son sorprendentes. Confucio daba consejos, Buda daba consejos, opiniones, etc. Mahoma daban su opinión, pero ellos no hablaban con autoridad. Hay algunos que nos dicen que Cristo fue el hombre más maravilloso que existió jamás, el maestro de maestros, el más grande predicador, el más elocuente predicador. Pero en una parte dijo, acuérdense, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Para qué me dicen Señor si no me obedecen? Un inconverso puede ponerse a orar y decirle, Señor, ayúdame. Le dices Señor, le dices que te ayude, pero tú no le obedeces, ni caso te hace Dios. Dios no le hace caso a los que no le obedecen. Así de sencillo.
¿Por qué me dicen Señor, Señor y no me obedecen? Si nosotros tenemos las Escrituras en la mano, tenemos un privilegio que millones no tuvieron. Millones y millones de personas no conocieron las Escrituras. Miren, ¿qué Escrituras conocían Abraham, Isaac y Jacob? Hay frases aisladas. Los patriarcas, los profetas no conocieron el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene apenas 2000 años que fue redactado. Y eso, la Biblia existió y se publicó hasta que Gutenberg inventó la imprenta. ¿En qué año, saben ustedes, se inventó la imprenta? Creo en el siglo XVI, ni me acuerdo. Entonces, millones de personas en el pasado no tuvieron las Escrituras. Entonces, imagínense, teniendo el privilegio de tenerlas y no obedecerlas, muy mal negocio. ¿Por qué tenemos que obedecer lo que Cristo dijo? Dice un orgulloso. ¿Por qué tengo yo que hacer lo que otro me dice? Yo tenía un amigo, que ahora entiendo que era mi enemigo, que en una ocasión me dijo, yo voy a hacer caso de lo que dice un libro negro. Un libro negro. ¿Qué me va a enseñar a mí un libro negro? ¿Pero qué libro? Ese es el asunto. Las cosas que Cristo dijo contienen enseñanza moral y espiritual. Pero si las enseñanzas de Cristo o de sus delegados apóstoles no nos conducen a Él, de nada sirve todo. Los grandes filósofos escribieron cosas acerca de cosas muy importantes, no cabe duda. Pero vean, lo importante de los filósofos era su enseñanza, no su persona. Ellos no llamaban la atención hacia su persona. No, ellos decían sus enseñanzas, sus ideas, sus teorías, sus opiniones. Pero en el caso de Cristo las cosas no son así. Vean, nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Los importantes somos nosotros? No, el importante es Él. Nosotros somos un medio, un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Miren a Cristo, mírenlo y sean salvos. No miren al predicador, miren a Cristo. La salvación no está en el predicador, la salvación está en Cristo. Mírenlo a Él, pongan sus ojos en Jesús. Y si predicamos y el sermón no nos conduce a Cristo, entonces ¿de qué sirvió todo? ¿Nos vamos a agarrar de Platón? ¿Nos vamos a agarrar de Spurgeon? ¿Nos vamos a agarrar de Owen? ¿Nos vamos a agarrar de Downing o de Jonathan Edwards? En un sentido, ustedes no pueden separar al maestro de su enseñanza. Pero si alguien tiene prioridad, ¿quién debe tenerla? Debería ser el maestro. Nosotros entendemos, Cristo lo dijo, que existen tal cosa como los falsos maestros. Los escribas y los fariseos eran falsos maestros. Hay algunos que les parece que todos los maestros son buenos. Pero Cristo no opinaba igual. No, hay personas que a estas horas o más al rato van a abrir la Biblia como yo lo estoy haciendo y de su boca va a salir veneno. Lobos rapaces con piel de oveja. Y el sacerdote católico da su homilía. El obispo que está ahí en la catedral da su homilía. ¿Qué cosa es una homilía? La explicación de un texto basada en la homilética. Tú estudias homilética y le sacas el jugo a un texto. Pero lo que está diciendo el sacerdote, ¿está pegado a las Escrituras? No. Ahora, ¿está diciendo puras mentiras? No, tampoco. Los sacerdotes dicen algunas verdades. Todos los falsos maestros dicen algunas verdades. No vayan ustedes a creer que dicen puras mentiras. Nosotros sabemos que la mala doctrina siempre corre pareja con la mala práctica. Una persona que está en una religión falsa puede realmente obedecer a Dios. Un falso maestro tal vez pueda explicar acerca del arrepentimiento. Pero ¿cómo guiará a sus oyentes al arrepentimiento si él mismo no se ha arrepentido?
No puede. Tal vez algunos de sus oyentes llegue a arrepentirse, pero no por lo que él dice, sino pese a lo que dice. Ustedes pregúntenle a un testigo de Jehová que les explique qué quiere decir ser salvos por gracia. Mira, amigo, aquí en Efesios 2:8 dice que somos salvos por la gracia. A ver, explícame, por favor, ¿qué quiere decir esto? Un testigo de Jehová, por muy experto que sea, no sabe darle respuesta a esa pregunta. Pregúntenle acerca de la justificación, de la elección, no saben. Háblenles del cielo, del infierno, de la soberanía de Dios, no saben la respuesta. Un teólogo católico, hay teólogos católicos que, mis respetos, no hombre, hay teólogos católicos que saben muchísimo. Pregúntenle ustedes a un teólogo católico, oiga señor, ¿por qué vino Cristo a morir en la cruz? Por favor explíquemelo. ¿No saben? No saben contestar esa pregunta. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Dicen algunos que murió para hacer posible la salvación de los pecadores. ¿Es cierto eso? Cristo no murió para hacer posible la salvación de los pecadores. Cristo murió para salvar a los pecadores. Claro, está implícita la idea de que murió para hacer posible la salvación, porque si no hubiera muerto en la cruz, pues nadie hubiera sido salvo. Pero Cristo no murió para decir, miren, yo ya morí en la cruz. Ahora todo depende de ustedes. Yo ya puse mi parte, ahora ustedes pongan la suya. ¿No? Ahí está el error. Porque si Cristo hubiera muerto, nada más poniendo su parte, esperando que hiciéramos la nuestra, nadie jamás hubiera sido salvo. Cristo murió para asegurar la salvación de los escogidos. Pagó con su sangre por los escogidos, no pagó por todos. Un teólogo católico no cree que el sacrificio de Cristo en la cruz cumplió con su propósito, acabar con el pecado. Cristo venció al pecado, venció a la muerte, venció al infierno, venció al diablo en la cruz. Pero ellos no lo creen. Si los teólogos católicos, si los curas católicos creyeran en lo que Cristo hizo en la cruz, no existirían los altares. ¿De dónde saca la Iglesia Católica la idea de los altares? Del Antiguo Testamento. En Deuteronomio, en Levítico, ustedes ven la palabra altar por todas partes. Ellos sacrificaban a los animales en el altar. Entonces ellos creen que tienen que seguir haciendo su sacrificio. Cuando levantan la hostia, están sacrificando otra vez a Jesús. La palabra misa quiere decir sacrificio. Entonces creen que el sacrificio que Cristo realizó hace 2000 años no sirvió de nada. Es una blasfemia y una herejía. Si creyeran los teólogos católicos en lo que Cristo hizo en la cruz, prohibirían las imágenes, prohibirían las peregrinaciones. Pero pues pobres, esos teólogos católicos entienden mucho, pero hay algo que no tienen, hay algo que les falta, no tienen el Espíritu de Dios, no han nacido de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, lee y no entiende. Y lo peor que le puede suceder es que crea que entiende cuando no entiende. Un inconverso puede leer la Biblia 2 horas diarias, 3 horas diarias. Pero si lee que debe de amar a su esposa, o esa creyente tiene que amar a su esposo, no puede. Respetarlo no puede. El único que puede amar a su mujer, la única mujer que puede amar a su marido y respetarlo es la que ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes. Si a los que hemos nacido de nuevo nos cuesta trabajo. Vean Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Dicen, arrepiéntete, pero no se arrepienten.
Tenemos que amar a Dios, pero ellos no lo aman. Dice, ¿por qué atan cargas pesadas? Vean los falsos maestros. O sea, atan cargas pesadas quiere decir que exigen cosas muy pesadas de la gente, que hagan cosas que son muy duras de llevar, dice, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sí, les dicen a los demás, arrepiéntanse, pero ellos no se arrepienten. Ahora vean lo que dice el 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué quiere decir cátedra? La palabra cátedra quiere decir una silla donde se sienta un maestro. Recuerden ustedes que el Papa, cuando dice unas palabras ex cátedra, supuestamente está diciendo algo que no puede fallar. Ex cátedra quiere decir que el Papa se está sentando en la silla de Pedro. Entonces, si el Papa se sienta en la silla de Pedro, lo que está diciendo es irrefutable, incuestionable. Los escribas y los fariseos se dedicaban a eso. Ese era su oficio, la interpretación, la explicación de la palabra. Su oficio era el de enseñarles a los del pueblo la voluntad revelada a Moisés. Dios le reveló a Moisés su voluntad. Entonces ustedes leen el Pentateuco, están leyendo lo que es la voluntad de Dios, no están leyendo la voluntad de Moisés. Pero vean una cosa, dice en el 3, Jesús, así que todo lo que os digan los falsos maestros que guardéis, guárdenlo y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bien, un falso maestro no te va a decir que robes. Un falso maestro no te va a decir que mates, a menos que de plano haya llegado al colmo, ¿sí? Entonces, si un falso maestro te dice que leas la Biblia, léela. Te dice que ores, ponte a orar. Te dice que vayas al culto, pues ve al culto, no hay problema con eso. El problema no está ahí. El problema de los falsos maestros no es tanto en lo que dicen, es en lo que no dicen, en lo que ocultan, en lo que ellos hacen. Porque te dicen que hagas una cosa, pero ellos no la hacen. Si yo platico con un pentecostal, con un presbiteriano, con un testigo de Jehová, yo podría decirle eso mismo. Tu falso maestro te dice que hagas cosas malas, pues no, pues ahí está. En cuanto te diga que hagas algo que no es malo, hazlo. No hay ningún problema, pero obsérvalo. Un falso maestro trae una máscara, pero no puede traer la máscara todo el tiempo. Vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. ¿Sí? Ustedes pueden conocer al pastor y creer que es una buena persona, pero vivan conmigo un mes y verán a qué conclusión llegan. Los escribas y los fariseos eran maestros falsos, eran eruditos, eran expertos, pero eran falsos maestros. Los fariseos, los escribas, creían muchas cosas buenas. Por ejemplo, ellos creían que Dios es soberano, nosotros creemos lo mismo. Ellos creían que Dios es uno, nosotros creemos lo mismo. Ellos creían en la soberanía de Dios, en los decretos de Dios, en la responsabilidad humana, en la inmortalidad del alma, en la resurrección de los muertos, en la existencia de los ángeles. Está bien que crean todo eso. Los católicos creen en casi todo eso ahora. Pero vean lo que les está diciendo Cristo. Les da a entender, hagan lo que ellos dicen siempre y cuando se apeguen a lo que escribió Moisés. Porque si ellos están hablando o haciendo algo contrario a lo que enseñó Moisés, entonces no les hagan caso. El Papa supuestamente habla ex cátedra, no siempre, pero hay ocasiones. Entonces dicen que por lo mismo es infalible. Ahora yo les pregunto, habla ex cátedra desde la cátedra, desde la silla de Pedro. Es el heredero de la silla de Pedro. Pero díganme, ¿el Papa cree en lo que Pedro dijo? Entonces, si el Papa no cree lo que Pedro creyó, lo que dicen sus dos epístolas, o lo que dice aquí en Hechos 2, entonces no le crean.
entonces no le hagan caso. El Papa no dice abiertamente a los hombres que pequen. Los testigos de Jehová, sus líderes, en algunas cosas pueden tal vez tener razón, pero de todas maneras, aunque tengan razón en algunas cosas que enseñan, no se apegan a lo que está escrito. Pero podemos decirle que analicen, que escudriñen, que investiguen la conducta de sus líderes. Carlos T. Russell, el fundador de los testigos, fue acusado, fue encarcelado, acusado de mentir, de extorsionar, de robar, de quién sabe cuántas cosas. Pregúntenle a Gerardo, él sabe toda la vida de Russell. Pueden ustedes decirle a un católico, analiza de los sacerdotes pedrastas. En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha pagado millones y millones de dólares para indemnizar a las víctimas de los sacerdotes pedrastas. Millones de dólares. Aquí en México no han gastado ni un peso, porque las demandas aquí en México en contra de un sacerdote nunca prosperan. Pero en Estados Unidos sí, porque allá la ley es muy diferente aquí. Pero vean, mala doctrina, mala práctica. Un falso maestro te puede engañar por un tiempo, pero no te va a engañar siempre. Supimos de un pastor, lo conocimos a él, que iba en su coche con una mujer y tuvo un accidente. Y ya después se supo que la mujer con la que iba pues era su querida. Pero si no hubiera sido por el accidente, nadie se hubiera enterado. Y su esposa dice, ¿cómo? Mi marido tuvo un accidente y yo una mujer con él. O sea, pueden traer la máscara un tiempo, pero no siempre. Los pecados ocultos de los falsos maestros se manifiestan tarde o temprano. Pero lo que Cristo hacía y decía siempre era lo correcto. Cristo nunca pecó. Los fariseos le investigaron, le escarbaron a ver qué pecado le descubrieron. Ninguno. Estaban sorprendidos. No solamente lo que decía era correcto, lo que hacía también. Si hubieran podido descubrir que andaba mal en algo, Jesús qué gusto les hubiera dado. Cristo enseñaba la verdad y la ponía en práctica. Vean, nosotros los que predicamos, ¿ponemos al 100% en práctica lo que predicamos? No, nosotros predicamos lo que dice la palabra, ¿sí? Pero eso no quiere decir que al 100% obedecemos lo que está escrito, porque escuchen, si lo obedeciéramos al 100%, entonces seríamos perfectos y nadie lo hace. Pero déjenme decirles una cosa, los falsos maestros eran hipócritas. Los fariseos y los escribas eran hipócritas. Les digo, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están todos podridos. Pero ningún cristiano es un hipócrita. Ningún cristiano es un hipócrita. En ocasiones podremos parecerlo. Pero si a una persona la catalogan, la etiquetan como hipócrita, esa persona no es cristiana. Predicamos la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo les voy a decir eso a ustedes. ¿Lo van ustedes a aprender de mí? No, por favor, apréndanlo de Él. Apréndanlo de Él. Cristo pudo decir eso, ¿por qué? Porque Él era Dios. Nosotros no lo somos. Cristo era un predicador, pero era mucho más que un predicador. Las verdades que Cristo decía eran verdades absolutas. Y sus verdades absolutas eran avaladas por su santidad absoluta. Cristo nunca titubeó, nunca dudó, nunca estuvo confundido. Ay, es que déjenme investigar la respuesta porque no la sé. No, Cristo conocía todas las respuestas. Nosotros no. Un predicador tal vez diga la pura verdad al estar predicando y sin mezcla de ningún error, de ninguna mentira. Pero ninguno es como Cristo. Cristo es el único que nunca falló en ninguna cosa. Entonces, yo los invito a que pongan sus ojos en Cristo. Yo los invito a que pongan su misma vida en sus manos, su confianza, sus esperanzas. Cristo es la solución. Mírenlo a Él y sean salvos. El Sermón del Monte, la conclusión que leyó Mauricio,
tiene mucha autoridad. El peso de esa autoridad radica en la persona de quien lo pronunció. Quien dijo el Sermón del Monte fue Cristo. Pero déjenme decirles algo. Si ustedes tienen prejuicios acerca de Cristo o acerca de Dios, entonces lo que ustedes lean va a afectar a sus enseñanzas, o su aprendizaje más bien. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo les he comentado en ocasiones que es posible que una persona esté resentida con Dios y que no se dé cuenta, que no lo sepa. ¿Por qué una persona se resentiría con Dios? Porque le ha ido mal en la vida, porque no tiene pareja, porque no tiene dinero, porque no terminó sus estudios, o porque los terminó pero está ganando el sueldo mínimo. Una persona puede estar enojada con Dios. ¿Por qué no tengo lo que otros tienen? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo hijos? Y amargarse, caer en la amargura. ¿Cómo vas a obedecer lo que está escrito si estás amargado? No puedes. ¿Cómo le vas a aconsejar a otro que está desanimado a que se anime si tú mismo estás desanimado? Entonces, lo que lees no lo puedes poner en práctica porque estás resentido con Dios. Hay personas que parece que creen, pero podemos ver que no creen. El hecho de que una persona tenga fe se le nota. Y si no la tiene, se le nota. Claro, no somos Dios, no vemos el corazón y pues es posible que estemos equivocados. Pero hay personas que es tan evidente que no son salvas que no podemos darles ni siquiera el beneficio de la duda. Creen que son salvos, bueno, pues créelo si quieres, pero pues yo estoy diciendo que no lo eres. Si ustedes creen que Cristo era el Hijo de Dios, el unigénito, y que Él nunca mintió, y que Él hablaba con autoridad porque hablaba de parte de Dios, entonces lo que Él dijo será importante para ustedes. Ustedes no pueden tirar eso a la basura, ustedes no pueden deshacerse de eso, no. Lo que dijo Cristo es la pura verdad. Cristo nunca mintió. Ustedes si quieren pueden burlarse del predicador, pero si Cristo o Dios mismo les hablara personalmente, ¿se burlarían de Cristo? ¿Serían ustedes capaces de burlarse de Dios si se les parara enfrente y les dijera, estás mal? ¿Se burlarían de Él? Los fariseos, cuando oían predicar a Cristo, estaban en un sentido oyendo predicar a Dios mismo. Y lo mataron. Cristo llamaba la atención no solo a sus palabras, también a su persona. Nosotros predicamos y les llamamos la atención a las palabras de Cristo y a su persona de Cristo. No a nuestras palabras, no a nuestra persona, porque este libro no lo inventamos nosotros. Miren a Cristo, obedezcan a Cristo, sujétense a Cristo, sométanse a Cristo. Y los maestros humanos no hacen eso. ¿Hay algún libro escrito por los hombres que diga el autor, háganme caso, obedézcanme, si no me obedecen van a acabar mal? No hay ningún escritor en este mundo que hable así. El único que hablaba así era Cristo. Y es por eso que los fariseos, cuando terminó el Sermón del Monte, quedaron admirados, porque no les hablaba como hablaban los escribas, sino que hablaba con el peso de su propia autoridad. Los fariseos se asombraban de oír a Cristo y nosotros nos asombramos todavía. ¿Cuántos años hace que se escribió esto? Y seguimos asombrándonos. Vamos a ver la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús como maestro. Vean, Cristo dijo poseer la verdad absoluta. La verdad absoluta. Cristo no hablaba de teorías. Cristo no hablaba de suposiciones. Los científicos hablan de la teoría de la evolución. ¿Qué quiere decir la palabra teoría? Pues algo que no está bien comprobado. O sea, equivalente a una suposición. Los científicos que creen en el Big Bang, en la teoría de la evolución, suponen, especulan, pero ellos no hablan conforme a la verdad absoluta, ni creen que exista tal cosa como la verdad absoluta. El mensaje de Jesús era la verdad absoluta y además no tenía limitaciones culturales. Él era judío,
Pero lo que Cristo enseñó se aplica a todos los hombres y de todas las épocas. Su verdad sigue vigente y sí es aplicable para todos. ¿Dónde están ahora las enseñanzas de Aristóteles? ¿Dónde están ahora las enseñanzas de Sócrates? Las enseñanzas de Platón. Los jóvenes de bachillerato se burlan de ellos, que estaban equivocados. Muchachos tontos critican a los grandes filósofos. En el Sermón del Monte, Cristo habla de quién es grande en el reino de Dios y quién es pequeño. Dice, quién es bienaventurado y quién no. Él supo qué camino conducía a la vida eterna y cuál no. Él dice, yo soy el camino. ¿Quién pudo decir eso sino Dios mismo? Les dice, yo soy el camino, síganme a mí. Los que siguen a Buda, ¿conocen ese camino? Los que siguen a la Santa Muerte o a la Virgen María, ¿conocen ese camino? Cristo declaró quiénes heredarían el reino de los cielos, quiénes iban a obtener misericordia. Pero ¿cómo podía Jesús estar seguro de eso? Era un carpintero. Jesús usó el cepillo y el serrote cuando era niño y cuando era jovencito. ¿Cómo un carpintero que nació en Belén y vivió en Nazaret hizo eso, supo eso? No fue a la universidad. Nadie le dio clases, por eso se asombraban. ¿Cómo es que habla así? Cristo habló de manera que pudiéramos entender que Él era el dueño de la conciencia. Nosotros creemos en la libertad de conciencia. Pero vean, Cristo dice, yo soy el dueño de la conciencia. ¿Qué ser humano, qué maestro humano puede hablar así? Cristo declaró ser el dueño de nuestros afectos, de nuestra mente. Debemos amar a Cristo con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones, con todas nuestras fuerzas. ¿Quién pudo haber dicho semejantes cosas? Y vean, si Él es el que nos hizo, si Él es el Dios verdadero, si Él es el dueño de nuestra mente, esto trae implicaciones tremendas. Si un maestro humano dijera eso, diríamos que estaba loco. Cristo no pidió obediencia a sus palabras, la exigió. Un fariseo no decía eso, los escribas no decían eso. Hay algunos falsos maestros que hacen eso, Yo supe de uno que estaba en Florida, ¿cómo se llamaba? José de Jesús, ¿qué? Miranda, creo. Que decía que él era Cristo. ¿Sí? Ellos no le cantaban a Cristo, ellos le cantaban a Él. No le cantaban a Jesús, le cantaban a José de Jesús, que era Él. Y ahí estaba sentado en la primera silla esperando que lo besaran y que lo abrazaran. Le dijeron, no, pues ya se le zafó la cadena, porque pues, ¿quién va a decir eso? Hubo una profetisa, nos contó el hermano Tomás hace años, una profetisa de Nicaragua, que le dijo a uno de los miembros de su iglesia, Dios me reveló que tienes que darme tu coche, dice, para la obra de Dios. Dice, Dios le reveló eso. O sea que se están atribuyendo el papel de Dios. Los fariseos no pretendían tener autoridad propia. Ellos le decían a la gente que tenía que ser fiel a la tradición. Los fariseos se apoyaban en los comentarios de los famosos rabinos. O sea, las opiniones que ellos expresaban eran prestadas. Hablaban según la autoridad, pero Cristo hablaba con autoridad. En una ocasión, Cristo comió sin lavarse las manos, ¿te acuerdan? Y se acercaron los fariseos y les dijeron, ¿por qué tus discípulos y tú comen sin lavarse las manos? ¿Y se acuerdan que qué les contestó el Señor? Podríamos decir que Cristo no se lavó las manos a propósito. ¿Pero acaso Él era un cochino? ¿No tenía gel antibacterial? No, Él lo hizo a propósito para hacerles ver que ellos estaban mal. Él no se preocupaba por el qué dirán. Comía espigas en sábado. Defendió a la adúltera, ¿o no? ¿No la ley acaso decía que debían de matarlas? ¿Por qué Cristo la defendió? El Papa Francisco dice que Cristo debió de haber dicho que la mataran. Esa es la opinión de Francisco. Que deberían de haber matado a la adúltera. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho, sí, mátenla? ¿Hubiera estado contento Francisco? No. Lo que Cristo decía les gustaba a muchos, pero enfurecía a otros muchos.
Cristo insistió en que sus palabras eran de Dios. Vean en Juan, en el capítulo 7. Juan 7:16. 7:15, vean. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Están hablando de Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, lo que yo les digo no me lo enseñó un maestro humano, lo que yo les digo me lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Yo no inventé esto. Y nosotros cuando predicamos les decimos a ustedes lo mismo. Lo que les estamos diciendo no lo inventamos nosotros, estamos diciendo lo que Dios dice aquí en su palabra. Cuando ustedes leen a los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo se expresaban ellos? Ezequiel, Isaías, Jeremías. Ellos decían, así dice el Señor. Así empezaban sus discursos. Así dice el Señor. Cristo nunca dijo eso. ¿Qué quiere decir? Que Cristo estaba por encima de los profetas. En el Sermón del Monte hay muchas frases, hay una frase que se repite muchas veces, que es ese de cierto os digo. ¿Saben qué quiere decir esa frase? De cierto os digo. Que lo que les estoy diciendo es la pura verdad. Yo no les miento, les juro que les estoy diciendo la verdad. Echó por tierra las enseñanzas de los rabinos judíos y él las reemplazó por su propia interpretación autorizada. Vuelvan a Mateo 7. Vuelvan a leer el 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, las del Sermón del Monte, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vean, el que me obedece es un hombre prudente, es lo que está diciendo en el 24. En otras palabras, el que me obedece es inteligente, así de sencillo. Ahora compárenlo con lo que dice el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es insensato? Un hombre necio, un hombre tonto. Escuchen, si ustedes obedecen lo que están aprendiendo, lo que están leyendo, son inteligentes, y si no obedecen, son tontos. Ahora vean la autoridad de Jesús como Cristo. En el Antiguo Testamento podemos leer que el Mesías vendría. En el griego es el equivalente de Cristo, o sea, el Mesías es lo mismo que Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega equivalente para el Mesías. Cuando Cristo era niño, él tenía las Escrituras. Cuando Jesús era niño, él sabía bien que las Escrituras hablaban de él. Cuando Cristo leía a Isaías, él sabía que Isaías hablaba de él, y que Ezequiel hablaba de él, y que Daniel hablaba de él. Cristo entendía las Escrituras como ninguno de nosotros. Cristo conocía las Escrituras, ¿y saben por qué? Porque él era su autor. Este libro salió de la mente prodigiosa de Jesús. Sí, el Espíritu Santo estaba involucrado, claro que sí, pero Cristo también. Los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, que hablan del Padre, pues son también los 10 mandamientos del Hijo. O sea, en el asunto de las Santas Escrituras están involucrados tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús se extravió cuando era niño? Su mamá, su papá estaban preocupados porque lo buscaban y no lo encontraban. Y ya por allá lo fueron a encontrar discutiendo con los doctores de la ley. Y le dijeron, sí, hijo, que estábamos preocupados, que no te encontrábamos. ¿Y qué les contestó? ¿Se acuerdan? Dice, ¿y por qué me buscaban? Como quien dice, él luego los regaña a ellos, ¿y por qué me buscaban?
Dice, ¿no saben que es necesario en los negocios? ¿Cómo dice? Es necesario estar en los negocios de mi padre. Tenía 12 años y ya andaba en los negocios de su padre. Cristo sabía qué día iba a morir, sabía a qué horas iba a morir, de qué clase de muerte iba a morir. Nosotros no sabemos nada de eso. Vean en Marcos, en el capítulo 1. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está hablando Cristo, ¿sí? Dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Vean, los judíos entendían que había tal cosa como reino de Dios, un reino eterno del que profetizaron los judíos, los profetas, perdón. Dios le dijo a David que de sus lomos levantaría un rey que reinaría para siempre jamás. Pero ese no era Salomón, ni Roboam, ni Absalón, no. El rey que iba a reinar, que iba a traer el reino eterno era Cristo. Cuando Cristo aparece en escena, ¿cómo le dicen los ciegos aquellos? Jesús, hijo de David. Cristo era descendiente de David, del rey David. Cristo tenía derecho legal al trono. Entonces dice, el reino de los cielos se ha acercado, yo soy el rey. Es lo que está diciendo. Ese reino que ustedes estaban esperando, que profetizaron los profetas, aquí estoy ya. No tienen que esperar más, yo soy el rey del reino. Y estas palabras que estamos leyendo aquí en el versículo 15 son las primeras que pronunció en su primer discurso público. Vean, o sea, está diciendo, todo lo que dijeron los profetas tiene su cumplimiento en mí. Vean ustedes la autoridad de Jesús como Señor. Ya vimos la autoridad de Jesús como Maestro, la autoridad de Jesús como Cristo. Ahora ven en tercer lugar la autoridad de Jesús como Señor. Vean en Juan 13. Vean lo que dice Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y dice, y decís bien porque lo soy. Vean, los escribas y los fariseos decían ser maestros. Pero vean cómo dice aquí Cristo. Vosotros me llamáis maestro y señor, dice, y dicen bien. No están equivocados, dice, porque lo soy. ¿Recuerdan ustedes qué quiere decir esta palabra señor? Esta palabra Señor es la palabra curios. Y esta palabra curios tiene dos significados, dueño y soberano. Cristo es nuestro soberano. ¿Qué quiere decir? Que Él puede hacer con nosotros lo que le plazca. Y es nuestro dueño. O sea, le pertenecemos, nos compró con su sangre preciosa. Tiene todo el derecho de exigirnos obediencia. Si nos habla con autoridad, Él puede hacer lo que Él quiera. Puede hablarnos como Él quiera. Si nos gusta o no nos gusta lo que nos dicen, Señor, yo haré lo que tú me digas. Para ser salvos no basta reconocer a Cristo como soberano, porque a muchos tal vez les simpatice la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Es tu dueño? ¿Le obedeces realmente? Pues sí, crees en la soberanía, pero no es tu soberano, ¿no? Dices que es el Señor, pero ¿por qué le llamas Señor, Señor y no le obedeces? Dijo en una ocasión Cristo, el que no está conmigo, está contra mí. Si no me obedeces, estás contra mí. Entonces, ¿de qué sirve que leas si no me obedeces? Entonces eres mi enemigo. Cristo esperaba la obediencia de sus oyentes, pero no nada más la esperaba, la exigía.
Un maestro de escuela exige la obediencia de sus alumnos. Un maestro se conforma con que sus alumnos saquen buenas calificaciones. Eso es lo que quiere. Pero Cristo exigía no solamente obediencia, exigía amor. Dice, si me amáis, obedézcanme. Deben amar, el que ama más a su padre y a su madre que a mí. ¿Cómo tenemos que amar más a Cristo que a mi pareja? ¿Tengo que amar más a Cristo que a mis hijos? ¿Que a mi dinero? Solamente Dios podía haber dicho semejantes palabras. Ahora ven, en cuarto lugar, la autoridad de Jesús como Salvador. Él conocía el camino de la salvación y lo enseñaba. Él mismo dijo ser el camino, ya lo vimos. En las bienaventuranzas, que están ahí al principio del Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Él sabía quiénes eran los bienaventurados, dichosos, felices. Cristo sabía quiénes son los redimidos. Él era el Redentor y quiénes son los redimidos. Él pudo indicar cuál era la puerta estrecha y el camino angosto. Él mismo es la puerta. Y otra cosa, no solamente enseñó acerca de la salvación, nosotros podemos enseñarles a ustedes el camino de la salvación. Pero nosotros no somos el camino es Él. Mírenlo a Él. Él da la salvación. Nosotros les hablamos acerca de la salvación. Cristo da la salvación. En una ocasión le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando oyeron eso, los fariseos se escandalizaron. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es? Pues es Dios. En Hechos dice que Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón. Ese es un texto precioso. Cristo murió en la cruz y resucitó, fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón. Al decir que fue exaltado, quiere decir que está en el trono. Él es el rey. Entonces, si Él está en el trono y es el rey, Él puede dar. Escuchen, el arrepentimiento y el perdón no se compran, se regalan. Tú no puedes comprar el arrepentimiento con dinero. Pídeselo, dile que te lo regale. ¿Has tratado de arrepentirte y no has podido? Dile que te ayude a arrepentirte. Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho para salvar a los escogidos. Nosotros oramos por la salvación de nuestros hijos, oramos por este y por aquel otro, pero pues quién sabe quién vaya a ser salvo. Nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera salvo, pero no. Cristo salva a quien quiere. Ahora vean en quinto lugar la autoridad de Jesús como juez. Cristo habló en el Sermón del Monte acerca del juicio como algo inminente, como una terrible realidad. Y Él declaró cuáles eran las condiciones de evitar el juicio, es decir, la condenación, las condiciones para la salvación. Pero una cosa que es bien sorprendente es que Él afirmó que Él mismo sería el juez. Cristo será nuestro juez. El juez de los pecadores, el juez de los vivos y de los muertos no va a ser el Padre. El Padre no va a juzgar a nadie, ni el Espíritu Santo. Quien nos va a juzgar es Cristo. Entonces, Cristo va a acusar, y todos los acusados van a presentar su caso ante Él. ¿Y quién les responderá? Él mismo. En otras palabras, Cristo va a decir si nos toca el cielo o el infierno. Y solo Él. ¿Qué les va a decir a los de su izquierda? Apartados de mí, malditos. Pero vean, no dice apártense del Padre. No, dice apartados de mí. No quiero saber de ustedes. ¿En qué consiste el infierno? En estar apartados de Cristo. ¿En qué consiste el cielo? En estar cerca de Cristo. Y es un carpintero el que será nuestro juez. ¿Pueden ustedes entenderlo? Si Cristo no fuera Dios, escuchen, si Cristo no fuera Dios, sería el hombre más mentiroso que existió jamás, más presuntuoso, un loco. Vean en sexto lugar la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Vean en Mateo 5. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí está el Sermón del Monte. Para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean la palabra que usa Jesús aquí. Y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Por qué no dijo a nuestro Padre? ¿Por qué no dijo a nuestro Padre? Nosotros cuando oramos aquí, en el culto de oración, decimos, Padre nuestro. ¿Por qué Cristo no dijo Padre nuestro? ¿Saben por qué? Porque el Padre nuestro no es el Padre de Él en el mismo sentido. En otras palabras, Cristo se cuece aparte. Si Cristo hubiera dicho Padre nuestro, se hubiera colocado al mismo nivel que nosotros. No, Cristo no se pone en el mismo nivel que nosotros. Vean ustedes en Mateo 7. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vean, de mi Padre con mayúscula. No dice, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. No, el Padre celestial es un Padre para Cristo como no lo es para nosotros. En el Padre y en el Hijo hay una intimidad perfecta, digamos, que no puede haber entre nosotros. Nosotros podemos conocer algo acerca del Padre, pero Cristo conocía al Padre de manera perfecta, exhaustiva. Entonces, el Padre era Padre de Cristo en un sentido único, en un sentido especial. Cristo era un hombre, como nosotros, pero era mucho más que un hombre. Nosotros cuando llegamos a creer en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. No lo éramos. Creyendo en Él, en Cristo, ya somos hijos de Dios. Pero Cristo ya era el Hijo de Dios desde la eternidad, Hijo de Dios con mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios, pero con minúscula. Y llegamos a serlo. Él no. Ahora vean en séptimo lugar la autoridad de Jesús como Dios. Vean Juan en el capítulo 10. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Vean cómo se pone primero a Él, No dice el Padre y yo, dice yo y el Padre. Wow, esta cosa parece ser sencilla, simple, pero no lo es. Yo y el Padre uno somos. ¿Quiere decir entonces que el Padre y el Hijo son el mismo? No. Uno es el Padre, otro es el Hijo. Entonces hay dos dioses. No, solamente hay uno. Pero ¿cómo es eso? Cuando Cristo dice yo y el Padre somos uno, se refiere somos uno en esencia, en naturaleza. Y cuando Cristo les dijo eso, vean cómo reaccionaron en el versículo 31. 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Dice, es un blasfemo, se está comparando con Dios. Vean, Cristo se comparaba con Dios, ¿por qué? Porque era Dios. Nosotros no podemos hacer eso, pero Él lo hizo. Vean, Cristo habló con autoridad, no gritó. Por ejemplo, hay padres y madres que le gritan a sus hijos para que hagan algo. Te estoy diciendo que hagas esto. Cuando un padre o una madre tiene que usar gritos para convencer a sus hijos que hagan algo, hay algo que anda mal. Nuestros hijos deberían de obedecernos con hijo, por favor, haz esto, inmediatamente. Porque tiene uno que estarles insistiendo y gritando y amenazando. No. Pero vean, cuando Cristo hablaba con autoridad, nunca gritó, nunca hizo aspavientos. Hay patrones, por ejemplo, que tal vez le digan a un empleado, ¿sabes qué? Si no es lo que te digo, pues órale, la puerta está muy ancha, pues vete, ya no tienes chamba. Dicen los testigos de Jehová que no hay ningún versículo que diga que Cristo dijo que era Dios. O sea, Cristo nunca dijo, ¡hey, miren, yo soy Dios, adórenme! No, Cristo nunca dijo eso. Pero una mujer pecadora lo adoró. ¿Se acuerdan cuando le echó el perfume en los pies? Lo adoró. Le dijo que estaba equivocado. No, mujer, estás equivocada. ¿Cómo me adoras a mí? ¿Cómo me besas los pies? Si yo termino de predicar y me bajo, y una de ustedes, hermanitas, me viene a besar los pies, ¿cómo, hermana? Por favor.
Yo le diría, no, hermana, estás equivocada, al que debes adorar es a Dios, ¿cómo vienes a adorar a mí? Pero esa mujer adoró a Cristo y Cristo no le dijo, estás equivocada, al contrario, se agarró de ahí para decirle a Simón, Simón, pues vine a tu casa y no me diste beso, no me lavaste los pies, pero mira esta mujer, se le perdonó mucho y amó mucho, esta mujer sí entendió, a ti no te ha caído el 20. Los ángeles no aceptaron adoración, los apóstoles no aceptaron adoración, pero Cristo la aceptó porque Él era Dios. Los curas de antes aceptaban la adoración y no la aceptaban, la exigían. Yo llegué a ver cómo el sacerdote me estiraba la mano para que se la besara. El Papa cuando vino a México le estiró la mano a Fox para que se la besara. O sea, exigen adoración. Yo no sé si todavía sea una costumbre que practiquen los sacerdotes católicos, pero quién sabe. Supongamos que todavía existiera, que todavía viviera Spurgeon y que ustedes les gustaran mucho sus sermones. Si lo conocieran personalmente, ¿le darían la mano a Spurgeon? Cristo dijo lo que dijo e hizo lo que hizo porque Él era Dios. Entonces, hermanos, no tenemos otra opción más que caer de rodillas y adorarle. Porque si Cristo no es Dios, entonces no va a haber juicio. No va a haber condenación. Si Cristo no es Dios, esta palabra, este libro es una mentira y tendríamos que tirar este libro a la basura. Si Cristo no es Dios, no hay cielo, no hay infierno. Si Cristo no es Dios, todo ocurre por casualidad. Somos producto del Big Bang. Si Cristo no es Dios, vámonos a la casa, vámonos a ver el partido, vámonos a Chapultepec con nuestros niños. Si Cristo no es Dios, estamos perdiendo el tiempo. Somos dignos de lástima. Si Cristo no es Dios, pues vayámonos a comer y a beber. Si Cristo no es Dios, nos espera el mismo fin que a los perros y a los gatos. Exactamente es lo que creen los testigos de Jehová. Se basan en un texto de Eclesiastés que ni entienden. Sí, cuando se muere una persona, pues le pasa lo mismo que al perro y al gato. Cuando se muere, pues se lo comen los gusanos, a nosotros nos van a comer los gusanos. Pero si Cristo no es Dios, no hay esperanza para nadie. Ah, pero si Cristo es Dios, escúchame. Tu vida está en sus manos. Si Cristo es Dios, tienes que obedecerle, es lo más razonable. Lo que Cristo dijo no solamente es maravilloso, Él mismo, en sí mismo, es maravilloso. Entonces, de lo que hagamos, hermanos, dependen la vida y la muerte. Si Cristo es Dios, obedezcámosle. ¿Cómo empezamos nuestra plática? Empezamos viendo Hechos 2:38, donde Pedro dice, arrepentíos y bautícese. ¿Te has arrepentido de verdad? Bautízate. Quien te ordena que te arrepientas, te ordena que te bautices. El bautismo no es esencial para la salvación, ya lo vimos, pero sí la obediencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dices que crees, tienes que ser bautizado. Y si no, entonces que no crees. No vas a ser condenado por no bautizarte, vas a ser condenado por no creer. El asunto, hay personas que se espantan, dicen, entonces yo quiero bautizarme. El asunto no es que obedezcas nada más en el aspecto del bautismo, tienes que obedecer a Dios en todo. El bautismo no es sinónimo de obediencia. Muchas personas que se bautizaron ya están en el infierno. Ya están. Dios nos habla con autoridad porque quiere que le obedezcamos, pero repito, ¿qué gana Dios si le obedecemos? Él no gana nada. Él no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Muchos se espantan cuando oyen temas de este tipo, dicen, no, es que habla Dios muy fuerte, esas palabras son tremendas. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, traemos el cinturón, mira hijo, si no me obedeces, mira, te voy a dar una. ¿Queremos el mal de nuestros hijos, que les decimos que nos obedezcan? No. Lo que queremos es que nos obedezcan. Le dice Cristo a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Pues váyanse. Le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No, Cristo hablaba duro. Pero Cristo nos habla duro porque no quiere que nos perdamos. Si ustedes tienen un niño pequeñito que está en la orilla del precipicio, nomás da un paso y se mata.
Ustedes van a ir ahí, hijito, por favor, no te acerques al precipicio. No, ustedes corren y lo pescan. Dios no quiere que terminemos en el infierno. Cuando Dios nos habla de esta manera, con autoridad, es que quiere nuestro bien, quiere que seamos salvos. Ahora vean, Cristo habla con autoridad porque Él es Dios. Pero vean, habla con autoridad y exige porque Él se sometió a la autoridad. Cristo se sometió a la autoridad del Padre, vino en forma de siervo, aunque Él no era siervo. Antes de venir al mundo, Cristo no se sujetaba al Padre allá. Cristo vino y adoptó forma de siervo. Pero Él en el cielo no servía a nadie. Cristo en el cielo era servido por todos. ¿Cómo es que al que era servido por todos vino al mundo a servir? No vino para ser servido, vino para servir. Y si Él se sometió a la autoridad, nosotros no. Ven, tan se sometió a la autoridad que fue bautizado Él mismo. ¿Cómo es? Vean, nosotros nos bautizamos porque somos pecadores, porque reconocemos que somos pecadores. El bautismo es un reconocimiento de que somos pecadores, pero Cristo no era pecador. ¿Por qué se bautizó? Juan no quería bautizarlo, Señor, tú eres el que debe bautizarme a mí, no yo a ti. Dice, no, deja que se cumpla toda justicia. Si Cristo fue bautizado, nosotros no queremos serlo. Cristo regala el arrepentimiento, Cristo regala el perdón, Cristo regala la salvación, por eso está en el cielo ahora. Esa es la ley del reino, que nos humillemos. Si no nos humillamos, si no doblamos nuestras rodillas ante Él, que Él es Dios, nos esperan las tinieblas eternas. Y si lo hacemos, nos espera la bienaventuranza eterna, la dicha eterna, la felicidad eterna. Te damos gracias, Padre, por el ejemplo de Cristo. Oh Dios, danos un corazón humilde y manso para someternos a ti, someternos a tu palabra, a todo lo que tú dices en ella, y líbranos de un corazón rebelde. Líbranos de soberbias, de querer vivir la vida como nos plazca. Oh Padre, ven, toma el control de cada mente y cada corazón de todos los que estamos aquí y capacítanos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.